Estoy contentísima de estar con ustedes de nuevo. Estoy bien acompañada por dos mujeres poderosas. Ojalá que la historia de Maury Machado y Rosa Díaz pueda servirles como una fuente de inspiración. Estas mujeres son dos cubanas que tengo el gusto de conocer en Miami, Florida. ¿Cómo están? De lo más bien. Muy bien. Rosa y Maury. Ustedes son mejores amigas. Sí. Sí. Y las dos tienen historias poderosísimas a nivel personal. Y son dos mujeres emprendedoras a nivel profesional. Sí. Rosa, ¿dónde naciste tú? En Cuba, en Camagüey, ¿Y llegaste a Estados Unidos a qué edad? de 9 años. ¿Cómo fue esa llegada a Estados Unidos? Pues mira, que yo pensaba que eso iba a ser distinto. Yo estaba muy ilusionada con venir a este país, especialmente en cómo estaban las cosas en Cuba. Aunque era bien joven, realmente no entendía el impacto completo que de verdad estaba pasando en ese tiempo, pero le agradezco mucho a mis padres por haber tenido esa visión y decir, no, tenemos que irnos. ¿Por qué salieron de Cuba? Por el problema de la situación económica que existía allá, que ya en esos tiempos estaban muy malas las cosas. Ya tenías 9 años. Ya yo tenía 9 entendías años. mucho lo que estaba ocurriendo. Entendía bastante, ya sabía leer, escribir, hablar, sabía todo lo que estaba pasando alrededor mío, pero no entendía vamos a decir, la importancia políticamente lo que estaba pasando. Era demasiado joven para eso. ¿Cómo fue llegar a Miami? Llegamos a Miami, en realidad estuvimos en Miami como 2 o 3 días porque la persona que nos reclamó, que era mi tío, estaba viviendo en Nueva York en esos tiempos, pero de casualidad estaba en Miami de vacaciones. So, pasamos 2 o 3 días en Miami y cogimos un avión a Nueva York, donde mi papá dijo que las ceras eran de oro y aquello era el país de las maravillas. Llegamos a Nueva York un día de lluvia, a esa ciudad tan antigua, aquellos edificios viejos, aquello era deprimente. Y yo dije, ¿esta es la maravilla del mundo? Una niña. ¿Qué he hecho? ¿Qué me ha pasado? Claro, Exacto. eras una niña y decías lo que veías. Exacto, Sí. exacto. Pero ahí fue donde vivimos con mi tío un tiempecito, pude conocer lo que es la ciudad de Nueva York, que todavía le tengo mucho aprecio, además de su apariencia, todavía pienso que es una de las ciudades más románticas del mundo. Y pues mi papá encontró trabajo en New Jersey, vivimos en New Jersey 6, 7 años, viniendo a Miami todos los años en el verano para las vacaciones. Y imagínense, nos recordaba tanto a Cuba y mi mamá estaba cansada de los fríos, eso, y es una vida muy distinta. Y al fin y al cabo terminamos en Miami. ¿Y tú, Maury, dónde naciste? Bueno, yo nací en Los Ángeles. Yo obviamente tuve la suerte de que mis padres vinieron antes del poder de Fidel. De Cuba. De Cuba. Mis padres los dos son cubanos, pero llegaron aquí en el 56. Antes que Fidel Castro tomara Fidel. el poder. Antes, y por eso digo que tengo la suerte, porque en realidad este es mi país. Mis padres, los dos lucharon mucho cuando llegaron acá. Mi papá era soldador y trabajó para NASA haciendo los launch pads del Apolo. Y mi mamá, pues costurera, trabajaba para el departamento de naval haciendo los uniformes de los hombres del ejército. De ahí, pues muy pequeña, decidieron que querían venir para Miami. Mi papá no le gustaba el frío en California y dijo, nos mudamos para Miami. Y desde entonces, desde los 6 meses de edad, estoy acá. Mira qué interesante, tu papá trabajó entonces en esa misión, que trabajaron como 500,000 de personas en toda esta la misión del Apolo, que estaban cumpliendo 50 años correcto. de lanzamiento de varios viajes, de intentos de llegar a la Luna. Y es increíble que tu padre, un inmigrante cubano, fue una de esas manos que estuvieron trabajando en este proyecto que era tan importante para Estados Unidos y el presidente John F. Kennedy. Correcto. ¿Cómo te sientes tú que se está celebrando 50 años de ese aniversario del lanzamiento del Apolo a la Luna, tu padre siendo parte de ello? Bueno, me siento muy orgullosa por eso, aunque obviamente mi papá su nombre nunca fue mencionado, pero solamente el yo saber que él tuvo parte de eso, pues a mí me hace muy, muy orgullosa.
Me gusta mucho el saber que ellos fueron parte de algo tan importante. Y cuando miro los programas de JFK, me trae mucha tristeza porque mi mamá, por supuesto, le dolió mucho lo que le pasó a él. En aquel momento él era un hombre que todo el mundo pensaba que iba a lograr la unificación de Cuba con los Estados Unidos de nuevo, y no sucedió. Pues es una parte un poco triste por parte de mi familia. ¿Y tu madre un orgullo para ti, fuente de inspiración? Tremendamente. Fue una mujer luchadora, vino para acá sin saber inglés y enseguida consiguió trabajo, aprendió a hablar inglés y ella en realidad es la que a mí siempre me inspira a seguir adelante, porque ella luchó sola. Nunca vio a sus padres de vuelta, porque al caer Fidel pues nunca pudo volver a ver a sus padres se murieron. Y yo pienso, bueno, pues si ella lo pudo hacer, yo también. Así es. ¿Tu padre murió? Los dos, ya. ¿Tu madre también? También. ¿Tu padre murió? Mi padre murió. Pero tu mami está viva. Mami está viva. Es parte de tu vida y tu parte totalmente, de ella. Totalmente. De las sí. dos. También la has adoptado De las como tu dos, madre. sí, es mi hermana. Sí. ¿Cuántos años viviste en Los Ángeles? Vine muy pequeña, de 1 año. 1 añito, me dijiste. ¿Y cómo fue criarte en Miami con esa historia tuya? Bueno, Miami no, imagínate, en aquel entonces no era nada como es ahora. Como decíamos nosotros, la 57 Avenida era la parte más oeste de la ciudad. Imagínense, Neida, yo conocí muchas personas, hice muchas amistades de bien pequeña. Me siento, como le digo, que esto es mi casa. O sea, me conozco a Miami de una punta a la otra, puedo manejar casi con los ojos cerrados. Mi mamá y mi papá obviamente sintieron mucho el no poder regresar a Cuba, y lo hicimos ya en el 2003, fue que mi mamá pudo volver a ir a visitar a alguna de las familias que tenía allá. Miami es my Miami y yo adoro este lugar. Ustedes dos se han hecho muy amigas y trabajan juntas. Sí. Ustedes son ejecutivas de bienes raíces y hoy nos van a dar muchos tips y recomendaciones de qué hacer a la hora de pues, si queremos vender nuestra casa, mudarnos a un lugar mejor, o si tenemos que vender la casa porque tenemos necesidad de venderla. Entonces, cómo vender y cómo comprar. Más adelante vamos a tener esos tips, así que ustedes estén muy pendientes, porque es tan importante saberlo, ¿verdad? Para sacar el mejor provecho a la hora de comprar o vender y lograr ese sueño americano en Estados Unidos, que es comprar una casa, para que la familia tenga una vida digna y poder tener un hogar tranquilo, aunque esa situación a veces para muchos pues es un sueño imposible. ¿Cómo se hacen amigas ustedes? Interesante. Sí. Bueno, antes yo creo... que nada les quiero decir que ambas son viudas, perdieron a sus esposos de maneras bastante dolorosas. Sí. Y antes de hablar de la amistad de ustedes, quiero hablar de esa parte. ¿Cuántos años de casadas tuviste? 32. 32 años de casada. ¿Y qué pasó con tu esposo? Se murió por causa de cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Cáncer de la garganta. ¿Cómo fueron esos meses? ¿Cuánto tiempo estuvo así? Tuvimos 3 años realmente. Lo diagnosticaron en el 2012. Él tenía le había salido como una lomita aquí. Una bolita. Una bolita, pero una cosa muy... Sí. Y fuimos al médico. El médico le dijo que eso no le lucía bien. Le empezaron a hacer biopsias y PET scan y le dijeron que tenía cáncer. Entonces eso para nosotros para mí especialmente, fue como un tiempo de negación. Yo no quería creer eso. Yo lo veía como una cosa totalmente controlable. Esto se va a resolver, esto le vamos a buscar la manera de dar la vuelta. Si acaso hacemos una operación y ya, esto no pasó. Pero las cosas siguieron caminando. Y sí, se hizo su operación, salió muy bien de la operación, pero el médico sugirió que tuviera quimioterapia, que tuviera radiación,
Y esa área donde él tenía el cáncer es un área muy difícil para la radiación porque te puede quemar. Inclusive le dijeron que debía sacar todos los dientes porque se le iban a caer, y se puede deformar toda esta parte de aquí, no iba a poder hablar, no iba a poder tragar, y eso es una cosa horrible para una persona que era tan hablador y se comunicaba tan bien, y bueno, para cualquiera, eso es. Y bueno, pues él decidió que no iba a hacerse la quimioterapia y que tampoco se iba a hacer la radiación, que se iba a cuidar nutricionalmente. Nos convertimos en vegetarianos, empezamos a hacer mucho ejercicio, él siempre fue muy atleta, y por un añito y pico como que no fue bastante bien, hasta que él empezó a tener grandes dolores de cabeza. Fuimos para el doctor otra vez, le hacen otro PET scan, ya eso se había regado por todo, entre oreja y oreja, y ya era inoperable. Y le dijeron, te puedes hacer un poquito de quimioterapia, un poquito de radiación como para comprar tiempo, pero esto es terminal. Y ahí fue cuando tuvimos que los dos aceptar esa situación. Él mucho más fuerte que yo era la que todavía quería negar ese problema. Pero pasamos unos añitos bastante fuertes con eso. Seguro que hay muchas personas que nos están viendo, Rosa, que están pasando por ese proceso que tú pasaste cuando te dicen tienes cáncer y tú tratas de negarlo y de repente tienes que tomar acción. ¿Qué le dices a esas personas después de la experiencia que tú pasaste? Mira, sí, le voy a decir lo que más me ayudó a mí. Leímos mucho, oramos mucho, tratamos de entender el significado de la vida, porque cuando te quedan poco tiempo para vivir, uno lo que quiere es vivir la vida. Y te digo que la vida se trata de momentos, y cuando uno tiene una situación así hay que vivirlo día a día, momento a momento. Hoy me siento bien, hoy puedo hacer esto, pues lo voy a hacer. Mañana no, pues voy a hacer lo que puedo. Pasado, y cada día es un regalo. Sí. Porque vivimos muy estresados, tratando de hacer todo perfecto. Sí. Y a veces cuando la salud se te daña es tu mayor tesoro. Definitivamente. En tu caso, la historia es diferente. Sí. Porque tú tenías una bebé de 3 añitos. De 3 años. Cuando tu esposo muere de repente, ¿cómo fue ese instante y cómo asumiste esa realidad? ¿Cómo enfrentaste esa realidad? Una mujer joven. Pues fíjate que todavía me cuesta trabajo hablar de eso, pero la niña tenía 3 años y medio más o menos. Habíamos acabado de regresar de la graduación de su hijo mayor. Él se había sentido mal allá y habíamos estado en el hospital y todo, pero pensaron que había tomado mucho, comido mucho el día anterior y que por eso era. Regresamos a Miami y al otro día por la mañana él me dijo, no me siento bien todavía. Lleva a la niña a mami abajo, mi mamá vivía con nosotros porque cuidaba a la niña, y regresa, me voy a vestir para que me lleves al médico. Yo bajé, llevé a la niña a mami y cuando regresé me lo encontré muerto en el baño. Él le había dado un ataque al corazón masivo. No tuve oportunidad, nada. Yo traté de hacer lo que sabía hacer en ese momento, pero en realidad ya él había muerto. En ese momento, bueno, llamé al 911, que en ese momento el 911 contesta enseguida, pero a uno le parece que es una eternidad. Y les doy gracias a ellos porque la verdad que vinieron, yo creo que fueron menos de 2 minutos. Se portaron muy bien conmigo. Trataron por todos los medios y se lo llevaron, obviamente, para que yo me sintiera mejor, como que a lo mejor había una ilusión. Llegando al hospital, obviamente, ya nosotros sabíamos que no. Te digo, Neida, eso fue cuando yo escuché que el médico me dijo que obviamente él no iba a sobrevivir, que ya él se había muerto. Yo entré en shock.
todo el mundo me decía que pensaban que no me pasaba nada, que como que yo estaba totalmente en control. Y yo lo que tenía por dentro, ni recuerdo lo que era. Lo único que sí sé, y esto se lo cuento a todo el mundo, yo tenía un dolor tan y tan fuerte en mi corazón, que era como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y que lo tuviera abierto. Y todo el mundo me hacía la pregunta y yo decía, tengo un dolor tan grande. Y yo decía, si yo sigo con este dolor, yo no puedo enfrentar esto con este dolor. Bueno, esa noche, aparte de la niña preguntándome, papi, ¿dónde está? Eso también me mataba. Pero esa noche, yo recé mucho y le dije a Dios, Dios mío, usted me tiene que ayudar. Usted me tiene que quitar este dolor de mi pecho. Porque si yo sigo con este dolor, yo no voy a poder enfrentar, yo no voy a poder criar a mi hija, yo no voy a poder seguir adelante. Yo necesito que usted me quite este dolor. Le digo que al otro día por la mañana, cuando yo desperté, porque obviamente había tomado algo para poder dormir, cuando yo me desperté, el 80% del dolor a mí se me había ido. Y eso, yo sé que fue Dios. De ahí en adelante, pues, empezar a luchar. Tratar de explicarle a mi hija dónde estaba él, porque ella no lo entendía. Tuve muchos familiares, vaya, que me ayudaron. Y a mí lo que más me ayudó fue el llorar. Yo me despertaba todos los días, la niña se quedaba con mi mamá, y yo me iba al cementerio y me sentaba 1 hora, 2 horas, hasta que ya no me quedaban lágrimas. Y entonces de ahí me levantaba, cuando me sentía un poco mejor, me volvía a montar en el carro, me iba a la casa y seguía mi rutina. Una mujer joven, viuda, con una niña de 3 años, de ahí viene enfrentar el ajuste de la parte financiera, la parte emocional, criar a una niña, bueno, en tu caso también. ¿Cómo una mujer joven que queda viuda de repente, o que tiene que pasar por esto que ha pasado Rosa, con cuidar a tu esposo, verlo deteriorarse, tú no tuviste ese espacio, lo tuyo fue de inmediato, y eso nos pasa, que de repente perdemos de un solo a esos seres queridos, a esas parejas, y en el caso de las mujeres que quedan viudas, jóvenes, ¿cómo se recupera uno? ¿Cómo sale adelante? Me imagino cuánto tuviste que haber pasado necesidades, incluso económicas, con tu hija. Sí. Gracias a Dios mi esposo me dejó bastante cómoda en ese momento, pero eso no dura para siempre. Mi hija ha sido una hija ejemplar, la verdad, muy luchadora. Yo creo que es también porque me ha visto a mí todo lo que yo he luchado. Y mi madre fue mi roca, porque cuando yo no podía más y estaba ahogada, mi mamá me decía, déjame la niña y vete a donde quieras. Y eso me ayudó mucho. Obviamente esa parte, pero uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer. No se puede uno dejar caer nunca, porque para atrás ni para coger impulso. Y mi papá siempre me decía, de jovencita, usted tiene que estudiar, usted tiene que superarse, usted no puede, aunque usted tenga un esposo que la mantenga, usted tiene que poder sobrevivir usted sola y mantenerse usted sola, porque usted nunca sabe lo que la vida le va a mandar. Pero a veces uno no entiende esas palabras, no, ¿verdad? cuando uno es joven no la entiende. No, que uno piensa que la felicidad va a durar toda la vida. Correcto. Que uno va a tener esa seguridad financiera y emocional toda la vida. Y cuando la pierdes, a veces no estás preparado para eso, Rosa. No, sí. Eso es una conversación que tenemos nosotros muy a menudo, que no sabemos lo fuerte que somos hasta que lo tenemos que ser. Y ya. ¿Cómo has superado tú esa pérdida, Rosa, que a ti te afectó mucho también? Eran 32 años de casada. Sí, eran 32. Yo siempre hablo con ella que en el caso mío yo creo que fue inclusive más fácil, porque yo lo tuve a él por casi 3 años. Enfermo, sabiendo que se iba a morir, y dándome como una especie de coaching con que para dónde iba yo después que él no estuviera ahí. ¿Tu esposo te ayudó a entender su muerte? Sí, aunque yo estaba en negación, él me decía, tenemos que hablar de esto.
tienes que hablar conmigo de esto y me tienes que entender. Y tú tienes que empezar a visualizar tu vida sin mí. Wow. Y eso era súper difícil. Yo me ponía muy, muy mal en esas conversaciones. Pero ahora veo que era necesario. Era necesario. Yo necesitaba prepararme. Y bueno, el rock mío todavía lo tengo en mi mamá. Sí. Que estaba ahí en todo, También. cada paso de ese proceso. Todos los días hablando con ella. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué le diste? ¿Cómo está reaccionando? Vaya, todas esas paso por paso. Y hasta el final, que ella estuvo ahí al lado de la cama de él, conmigo al final. Y cogí y me fui con ella. Ya tenía mi cuarto preparado y salí de la casa y eso fue... yo no te puedo decir. Ese apoyo de la familia, ¿verdad? En ese momento es... Especialmente de una madre. De tu madre. Especialmente, sí, especialmente. Y las madres de nosotros, que las dos, yo Sí. no llegué a conocer la mamá de ella, pero estoy más que segura que era muy parecida a mi mamá. Era una piedra. Ahí. Ustedes dos viudas con estas poderosas historias de vida, luchadoras, saliendo adelante, ¿cómo se encuentran ustedes? Porque se han convertido en mejores amigas y Sí, trabajan juntas, sí. y ahora les cuento cómo. Oh, sí. ¿Cómo estas dos Ay, me almas encanta se esta encuentran y historia. se ayudan? Porque yo me imagino que ustedes se hacen terapia de todas Sí. estas Oh, cosas. sí, Ustedes, constantemente, con todos esta los días. amistad, ustedes son sus mejores terapistas. Todos Sí. los días. Sí. Pues fíjate, es una historia, me encanta contar esta historia porque para mí es fascinante. Hay un libro que lo tienes ahí detrás de ti, que se llama The Millionaire Real Estate Agent, escrito por Gary Keller, el founder de Keller Williams, que es donde estamos ahora. En esos días estábamos trabajando en la misma oficina de Keller Williams, pero era O sea, una oficina. estaban trabajando No nos conocíamos en bienes todavía. raíces. Sí, Se habían estábamos entrado trabajando ambas las dos. a bienes raíces. Sí. Y En compañías separadas. no, en la O misma oficina, en la misma compañía, la misma oficina, O pero se estamos hicieron amigas hablando en el trabajo. En el sí, trabajo, sí, sí. sí. Oh. Pero estamos hablando de una oficina de 200 personas o más. O más, sí. Y yo la veía, pero no era una persona con que yo hablaba todos los días ni nada. Ni conocía su No, historia. me caía ni la de bien. ella. No, yo no sabía nada. Interesante. Y dentro de la oficina decidimos hacer un book club con el propósito de leer y entender ese libro, que ya yo lo había leído varias veces porque ese es mi favorito O sea, libro de real hicieron estate. un club de libros. Sí, de club lectura. de libros, Ajá. de lectura. De lectura. Entonces éramos como un grupo de, yo no sé, como empezamos como 15, Sí, 12 o 15, ¿no? 12 o 15 personas, todos leyendo un capítulo del libro a la semana. Entonces nos juntábamos una vez a la semana, discutíamos el capítulo y bueno, que yo pienso esto, que es las opiniones, que esto, que lo otro. Y como todos los grupos, eso, la primera semana eran 15, la segunda éramos 10, la tercera 4, hasta que nos quedamos nosotras dos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el tiempo entero que normalmente se le dedica a 15 personas para nosotras dos. Wow, Además la vida, ¿no? de que durante la discusión de este libro, ella es muy expresiva, tiene muchas opiniones y sus ideas, las ideas que ella estaba presentando como su interpretación de ese libro se acercaban mucho a las mías. Ajá. Y yo decía, wow, me encantaría trabajar con una persona así. En esos tiempos empezaba el concepto del team en real estate y me encantaba el concepto, pero no había conocido realmente a nadie que yo dijera, bueno, yo trabajaría con esa persona en ese team porque esa persona y yo pensamos iguales, hasta que la conocí a ella. Pero no habíamos dicho nada. Y en una de esas discusiones me dice ella a mí, Ajá. tú sabes que si algún día yo hiciera un real estate team, yo quisiera trabajar contigo. Quería trabajar contigo en equipo. En equipo. equipo. Y tú ya lo habías pensado. Ya yo lo había pensado. Ay, amor, si tú supieras que yo he pensado eso de ti, dice, ay, pero te voy a contar que en este momento yo no puedo hacer eso, porque si yo hago eso, yo me acometiera 100% a ese team. Y tengo esta situación con mi esposo, que no se había Sí, muerto fue- todavía. Él no se había muerto todavía. Y entonces es que ella conoce eso y me dice, ay, si tú supieras que yo soy viuda. O tú ya eras viuda. Y ella ya era viuda. Y digo, sí, yo no sabía.
Ya las dos eran viudas. No, todavía No. mi esposo estaba vivo cuando eso, estaba Yo enfermo. había enviudado porque yo enviudé hace mucho ¿Tu tiempo. esposo murió hace cuántos años? 20 años. ¿Y el tuyo? Va a ser 4 años ahora. O sea que... So, hay una ha pasado mucho diferencia, tiempo. sí. Sí. La historia de nosotros es igual, pero es distinta. ¿Tu A la misma esposo vez. estaba enfermo? Estaba enfermo. Cuando comenzó cuando esa fue, Sí, amistad. correcto. Ajá. sí. Y pues entonces me dice, me pregunta cómo se llama mi esposo. Ya me dice que ella era viuda. Me pregunta cómo se llama mi esposo. Le digo el nombre de mi esposo y dice, ay, pero mi esposo también se llamaba así. ¿Cuál es el nombre? Joe, José. José. José y José, Sí. los Sí, esposos. los dos esposos. Demasiada coincidencia, no Ajá. hay coincidencias. Sí. Bueno, pues de ahí ha salido una línea de De coincidencias. Se llaman Joe, los dos. Sí. Y las dos nacimos, los padres de nosotros, las dos son de Camagüey, Cuba. Y han salido, las dos somos zurdas. Zurdas. Es que, Me están asustando, muchachos. sí, nosotros nos asustamos. Wow. Nosotros poco a nos poco se asustamos, fueron dando poco a cuenta poco. de estas coincidencias. Entonces llegó el La vida punto, las habías sí. juntado, ¿no? Llegó al punto que ya mi esposo estaba muy malo y yo no podía estar yendo a la oficina todos los días, muy pocas veces. Y ella, bueno, ella tiene que seguir con su trayectoria y se junta con 2 personas más en la oficina y hacen un team. Y yo perdí el chance. Yo me sentí tan mal. Pero claro que entendía que ella tenía que seguir con su plan. Y entonces me ofrecen ellos, que yo sé que vino de ella, trabajar de la casa como parte del team de ellos. Y yo lo acepté porque ella estaba en ese team. Yo dije, yo quiero trabajar con ella. O sea, habían 3 en el Mejorcita. equipo y entonces Entonces me cogieron a desde mí tu casa, para de hacer trabajar las en el equipo. llamadas de mi casa. Entonces yo hacía las llamadas y ellos iban a los appointments. Y entonces empezó ese buen entendimiento de que yo le decía a una persona por teléfono, ella va a estar ahí a tal hora. Coordinabas todo desde Todo tu casa. de la coordinaba casa. y ella estaba. Mientras cuidabas a tu esposo Sí. enfermo. Sí. Pero así le cogimos el ritmo a trabajar juntas. Y nada, cuando mi esposo falleció, a la semana y pico, ella me dijo, cuando tú estés ready, tú me llamas. Y a la semana y pico la llamé y le dije, vamos. Qué lindo, ¿verdad? Que la vida te tenga este tipo de situaciones porque esta amistad de ustedes se ha convertido en hermandad. Yo no sé qué es lo que yo hiciera si ella no estuviera en mi vida cuando mi esposo se murió. Yo se lo digo todos los chances que tengo. Todos los Y chances. ella para mí ha sido la bendición. hermana que yo nunca tuve, porque ella tiene hermana, Mm. pero yo no tengo hermana ni hermanos, yo soy sola. So, ella se ha convertido en mi hermana. Nosotros la adoptamos. Sí, básicamente. Nosotros la adoptamos. Y su mamá también, ¿verdad? Sí, Oh, sí. sí, Una tan figura bella. maternal para ti. Tan bella, sí. Y tú estuviste de apoyo, siendo viuda, entendías el dolor que ella De estaba verdad. pasando, aunque de diferente manera. Sí, ¿Y cuántos años ya llevan de amistad? 4. No, ¿Cinco? 6, vamos ya ¿Casi para 6? 6. Yo perdí la cuenta. Ya vamos para 6. Y ustedes entonces formaron un equipo en bienes raíces. Correcto. ¿Y trabajan de manera independiente? No, trabajamos No, las dos trabajamos, juntas. Nosotros trabajamos. Sí, pero ustedes trabajan independiente con una compañía o trabajan para una compañía, Trabajamos para una compañía. Sí. pero como un equipo. Como un como equipo. un equipo. Ujú. Con Con Keller Williams, con su sí. independencia como equipo. Como Tienen equipo. sus ideas Sí, y sí, sus Sí, formas sí, de sí. trabajar. Nosotros somos Sí. the elite team at Keller Williams. So, ¿Y cuál es su filosofía? Trabajando juntas como amigas, ayudando a que muchas familias o muchas empresas o muchas personas puedan tomar estas decisiones de comprar una casa o un edificio. ¿Ustedes solo casas venden? Nosotros No. en realidad vendemos todo. ¿En qué se Neida, lo que especializan? Mayormente en las ventas de bienes raíces. Ayudamos compradores, ayudamos a alquilar, pero el fuerte de nosotros es ayudar a las personas que quieren vender. Lo más importante para Rosy y para mí es que la persona que esté vendiendo sea una ganancia para ellos, o sea, un logro de vender dentro de lo que ellos quieran lograr, porque muchas veces es difícil tratar de conseguir que la persona que esté comprando esté feliz, que la persona que esté vendiendo esté feliz, que nosotros, como también es nuestro negocio, que nosotros también ganemos, Claro. por supuesto, pero nosotros no nos atamos a eso.
nosotros somos flexibles. Si la persona necesita y es una persona que necesita ayuda en ese momento, nosotros somos flexibles. Y en esa filosofía es la que nosotros nos mantenemos. Queremos relaciones por vida, no relaciones solamente para una transacción o dos. Queremos el lograr que las personas nos vean como sus realtors for life. De es que la recomienden, ¿no? Claro, porque, exactamente. Porque ustedes trabajan, yo sé que ustedes trabajan a lo mejor a nivel negocio o en cuestiones de personas que tienen negocios, pero cuando trabajan con las familias de clase media, normal, que a veces están pasando por dificultades, ¿qué han aprendido ustedes a nivel humano de ayudar a que las familias transiten de un hogar a otro? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues el primer aprendizaje lo tuve yo, que me fue muy difícil cuando el mercado se cayó en el 2007, 2008, que yo casi pierdo mi casa. No me quedó otra que tratar de aprender todo lo más posible para tratar de mantenerme a flote. Y pues eso es lo que me ayuda a mí a ser humanitaria en el momento que alguien lo necesite. Porque si cuando yo lo necesité a mí me ayudaron, pues lo único justo es que uno también ayude. O sea que el negocio de ustedes de vender y comprar, de ayudar a la venta y compra, es un negocio que tiene que dejarles ganancia porque Correcto. es su trabajo, pero a la vez tienen que usar ese factor humano en entender el drama humano de estas personas, sobre todo en familias que están pasando por dificultades o que tienen la oportunidad de mudarse a un mejor hogar. Correcto. Que también yo creo que les llena de satisfacción, ¿no? Oh, definitivamente. Es a la misma vez el negocio en muchas situaciones complicadas financiar no deja de ser muy personal, y eso es una de las cosas que las dos nos gusta de este negocio, que es una decisión personal. La casa que te vas a comprar va a ser la casa donde vas a tener todos estos recuerdos de tu familia, que donde pasan todos esos momentos en la vida que son tan importantes. Es muy importante saber escoger la casa correcta, no solamente en la apariencia y dónde está localizada, pero financieramente. ¿Ustedes trabajan Miami? Miami. Solamente. No, Trabajamos un poquito afuera, hemos hecho cosas en Broward, pero Sí. El fuerte de nosotros es Miami. Miami-Dade County. ¿Qué buscan las familias en Miami cuando las buscan a ustedes para que les ayuden a comprar una casa? Wow. Muchas personas tienen gustos diferentes. Sí, depende. Muchas personas a veces que no entienden que nosotros tratamos de darle la mejor opinión de lo que nosotros sabemos por la experiencia que tenemos, y que traten de confiar en nosotras. Porque es difícil conocer a una persona y decir, bueno, sí, les voy a hacer caso a todo lo que ustedes me están diciendo. Muchas veces nosotros decimos, mira, ahora no es el momento de comprar, o esta no es la casa correcta. Y casi siempre logramos que con el tiempo y cuando ven la manera que nosotros funcionamos, pues entonces deciden hacernos caso. Y logramos siempre. Hemos tenido mucha satisfacción. Yo creo que de todos los listings que hemos tenido, no hemos perdido ninguno. No. Todos los hemos logrado vender. Entrar en la confianza, de las personas que están tratando de vender, claro, o de comprar. Es un de proceso comprar. de educación. También, sí. Es un proceso realmente de educación. ¿Qué recomendaciones nos tienen? Por ejemplo, ¿cuál es tu trabajo en este equipo de bienes raíces con Mori? Sí, bueno, el trabajo mío es lo que le decimos el lead generation, que es básicamente llamando personas que por lo más personas que están pensando en vender su casa o que ya la tienen en el mercado by owner, vamos a decir. También llamo a personas que han tenido la casa en el mercado listada con un agente y no se ha vendido, se ha expirado el listing y todavía la casa no se ha vendido y la persona quiere venderla. So, yo llamo todo ese tipo de situaciones. Cuando yo empiezo la conversación con la persona, trato de buscar la manera de juntarnos para hablar de esto, exactamente qué es lo que quieren hacer y cuál es la mejor manera de hacer eso, que todos beneficiamos.
Pero a veces la reacción de la gente no es tan No, la amable, mayor ¿no? de las Cuando tú llamas por teléfono. No, correcto. la mayor parte de las Porque veces a lo mejor no están es pasando muy, por momentos muy difíciles, muy agradables, y están exacto. angustiados, hastiados, Exacto. y esa falta de confianza, de pensar, no me van a dar tal vez ganancia a mí, van a tomar ventaja, van a sacar billete para ellos, y yo voy a quedar en el medio. Esa falta de confianza, ¿cómo logras esa confianza? Es ahí donde entra el lado humano. Sí, claro. Ahí donde empieza el lado humano con nosotros. Yo trato de hacer una relación con ellos. verse personalmente. Bueno, el primer paso. antes de pasar eso, pasamos mucho tiempo por teléfono. Ujú. Mucho tiempo. En muchos casos, hemos tenido muchos casos que se ha demorado 1 año o más de Para vender llamadas una propiedad. Claro. para Ayudar. llegar a conocernos en persona, que nos acepten en su casa y acepten hablar de este tema en una forma lógica y que se dejen educar para entender este proceso y cómo se puede, la mejor manera de hacerlo para su situación específicamente. Y ahí es cuando funciona. Ahí es donde entra Maureen, ¿cuál es Sí. tu misión en este equipo de bienes raíces que tienen ustedes? No, básicamente lo que yo trato es de darles a entender. Les voy a dar un ejemplo. Hay muchas personas que piensan que el vender su casa for sale by owner, hacerlo ellos mismos, que ellos en realidad se van a ahorrar dinero. Ujú. Cuando tú como dueño la vendes directamente y no Correcto. buscas a un agente. Correcto. Ujú. Estadísticamente está comprobado que eso no es el caso. No es buena idea. No es buena idea. Y la razón le voy a decir por qué. Muchas veces los agentes que andan en la calle con compradores no les gusta mostrar casas que están a la venta por sale by owners porque tienen miedo que ese cliente vaya directamente a ese comprador. So ahí ya se pierde una gran mayoría de las personas que están dispuestas a comprar en ese momento. Ujú. Aparte de eso, es un poco difícil en vender una casa. Hay que tener noción de lo que tiene que el techo estar de buena calidad, de las ventanas, lo que hay que inspeccionar, el valorización de la casa, que es sumamente importante para poder atraer, porque si la pone muy alta, pues nadie viene, y si la pone muy baja, pues entonces la regala. So, ese estudio yo lo hago y me siento con el cliente y le explico, mire, esto es lo que vale su casa, aquí es donde lo que podemos venderlo. Y nosotros hemos tenido la mayoría de las casas que nosotros vendemos de finalmente que Rosa los convence de que nos den una oportunidad, que están tratando de vender por sale by owner ellos mismos. Y cuando nosotros vamos, la mayoría de las veces le vendemos la casa por más de lo que ellos se imaginaban. Y de ahí sale la comisión de ustedes. Y de ahí sale la Porque, comisión de nosotros. ¿cómo trabaja el negocio de bienes raíces? Es que cuando ustedes venden una casa, una propiedad, ustedes tienen un porcentaje de esa venta, ¿verdad? Correcto. Sí. Entonces, si ustedes empujan un poquito el precio, esa persona que está vendiendo directamente puede tener más ganancia y aparte les paga a ustedes por ayudarle en el proceso. Correcto. ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones básicas? Porque nos está viendo gente de todas partes del mundo, Sí. no solo de Miami o de Estados Unidos, pero cuando una persona va a vender una casa, ya sea con las leyes de Estados Unidos o Florida o Miami o fuera de acá, ¿cuáles serían esas recomendaciones básicas que tú le dices? Primero es, haz una inspección tú, pagada por ti, para ver cómo está el estado físico de tu vivienda. En realidad, yo diría que lo más importante es mirar quién le van a dar la oportunidad de vender la casa. Tener una persona que te Tener ayude a una venderla persona, mejor. porque mire, le voy a ser sincera, si usted tiene un problema del corazón, usted no va a ir a Google y mirar, esto es lo que me tengo que hacer para el corazón. Usted va a un profesional. Pero si una persona, por ejemplo, dice, ok, tengo mi casa, la quiero vender, estas muchachas me están dando recomendaciones, entonces lo primero que le dice es, busca una persona de bienes raíces que te dé confianza, Correcto. investiga quiénes son también. Correctamente, Claro. eso era lo próximo. Usa el Google Yes. y búscalos, o busca recomendaciones Los también de reviews. personas, reviews. Correcto. ¿Quiénes son? ¿Qué antecedentes tiene esta persona o compañía? Claro. Correcto. Antes de darle la confianza de que te venda tu propiedad. Correcto. Exacto. Eso Porque es ahí vienen clave. los fraudes, Sí, y te roban el exacto. dinero. Exacto. Ok, entonces busca un agente. ¿Y qué le puedes exigir a ese agente de bienes raíces?
Lo más importante es que la persona tenga una trayectoria, que la persona haya estado en el negocio varios años por lo menos, que tenga un historial, que tenga testimonios de otras personas que les sirvan. Nosotros en el website de nosotros pueden entrar y ver los testimonios de otras personas. ¿Cuál es el website de ustedes? www.elite, ELITE, South Florida Real Estate. Elite South Florida Real Estate. Para las personas que están por esta región. Entonces es investigar el dueño antes de decirle, ok, le pongo en sus manos mi propiedad para que usted me ayude a venderla. Y después, para asegurarse que ese agente de bienes raíces está haciendo lo correcto, ¿cuáles son los siguientes pasos que ese dueño debe esperar que va a hacer el agente de bienes raíces? ¿Es hacer una inspección para ver cuál es el estado físico? Se puede hacer. Se hace una inspección de la casa, no una inspección en realidad, a fondo, ¿en general? Pero en general, sí, al empezar en general. ¿Y cómo se pone un precio? Porque a veces uno le pone precio a sus propiedades. Uno Sí, dice, sí, mi casa vale tanto, yo la compré por tanto, pero yo quiero sacar ganancia, si es que la está vendiendo y quiere mejorar económicamente, ¿no? Sí. O dice, la casa del vecino se vendió por tanto, pero ¿cómo decides el valor, el precio de una vivienda para venderla? La mayoría de las veces se hacen comparables. El estudio de comparables. Del vecindario. Del Sí. vecindario. Ujú. Sí. Y es un poco difícil a veces, porque hay veces que hay casas que hay muchas iguales en la misma zona y uno más o menos ya sabe el precio. Pero si son casas que son un poco más, ¿cómo se dice? Diferentes, custom, más... Sí, que tienen otras... no sé cómo le dicen custom en español. Sí, que está hecha, o sea, que tienen diseños únicos. Diseños únicos, sí, exacto. Sí. Tiene uno que saber el mercado. Y el valor. Para poder, y la ubicación, ¿verdad? Y la ubicación, muy importante, obviamente. Porque a veces hay unas mansiones que están en unos vecindarios que también hay que ver los alrededores de los vecindarios. Sí, correcto. Entonces el valor de esa vivienda, que tal vez tiene todo moderno y todo por dentro, pero a lo mejor no tiene el valor que uno pensaba que tiene por lo que has gastado en esa vivienda para renovarla. Correcto. Exacto. Entonces uno tiene que ser muy flexible a la hora de ir a vender. Sí. Oh, sí. Y tiene que estar seguro que quiere uno vender también Ah, y para dónde uno va. Porque hay veces que uno quiere vender, pero uno también tiene que estudiar para dónde uno se va a ir después que uno venda. O sea, todo un plan. Es todo un plan. Es todo un plan. Y estar seguro que la compra y la venta, o la venta de tu casa y el lugar para donde te vas, económicamente le conviene. Right. Porque a veces que no. Y nosotros le decimos la verdad. Sí, muchas veces. Ha habido muchos casos que le decimos, mira, esto no te conviene. Realmente no te conviene. Y si después ellos si quieren, bueno, pues claro, es decisión de ellos. Sí. Pero, ¿y cuál es la parte más difícil de trabajar en este medio de real estate, de bienes raíces? yo dijera que esa misma parte que estamos hablando, educar a la persona al punto de que vean el escenario igual que nosotros. Que se pongan en la Todo misma el mundo, frecuencia. Correcto. como te dije, Todos. como esto es una cosa tan personal, Sí. la persona siempre piensa que la casa de uno, aunque sea igualita al lado, la mía es más bonita, Sí, Sí. la mía es mejor. sí. Y realmente el valor va a ser el mismo. Pero es muy difícil para una persona abrir la mente y entender eso. Y cuando uno va a comprar, por ejemplo, si yo voy a vender mi casa y viene una persona que va a comprar, estamos hablando de familias, no de cuando los que tienen negocio de comprar, restaurar, vender o por inversión, sino familias. De una familia a otra familia. Familias. Cuando tú vas a una casa, entonces, por ejemplo, tú vas a vender la casa y el que llega, ¿qué es lo que ve? La fachada, ¿cuáles son esas cosas que uno tiene que arreglar? Que de entrada cuando va el que va a comprar, una familia normal dice, me gusta por el color, me gusta por las ventanas, por el techo, el jardín. ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Hay que ponerla bonita la casa? ¿Es importante? En realidad no. Es difícil a veces tomar esa decisión y depende mucho también de la casa y de la condición que esté la casa. Uno puede poner al mercado una casa que sea una casa de 30, 40 años, pero si ha estado bien cuidada,
se vende mucho más fácil. Pero lo que entra a la vista es importante. Es importante, claro. Todo Entonces, entra a la jardín, vista primero. el Sí, jardín, muy importante. Muy importante. Los baños, la cocina. Eso le interesa a la gente, los baños y la cocina. Sí. Que esté limpia la casa es un factor muy muy importante porque nosotros somos, los humanos somos muy de Visual. visión y de olfato. Que huela bien. Que huela bien. Huela bien. So, Sí. eso Si va a es, vender su casa, límpiela, póngala linda, sí. prenda velas. Y que trate de que no haya mucho clutter. Tiradero. Right. Sí. So, ¿Les ha tocado? sí. Sí. Que llegan a casas a venderlas y que están patas arriba, como dicen. Sí. ¿Y qué hacen? Empiezan a hablar con las y les recomiendan. Damos consejo. También una cosa muy sensitiva. Sí. Muy Necesita sensitiva. mucho tacto, ¿verdad? Exacto, porque en eso hay que jugar psicología, que la persona... Sí. Y si en Estados Unidos, por ejemplo, o en el sur de la Florida, o en Miami, o en cualquier parte, uno quiere contratar un servicio de bienes raíces, ¿cuál es ese porcentaje que uno debe pagar? ¿Cuál está descabelladamente fuera de límite? Porque, ¿verdad? A veces eso también, aquí tal vez hay reglas, pero en otras partes, en Latinoamérica o en otras partes que nos están viendo, a lo mejor tú le dices no pagues más de qué porcentaje, por ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje que se paga en Miami? Bueno, en realidad no hay un porcentaje fijo. No hay. El porcentaje... ¿Cuál es lo normal es 6%. 6%. Pero de ese 6%... Del precio de venta. 6%. Sí, pero ese 6%, porque hay que ser claro, ese 6% cubre el salario de la persona que está ayudando a vender y el salario de la persona que viene con su comprador. O sea, no es 6% solamente para el equipo que está vendiendo. Es 6% entre el equipo de venta y el equipo que trae su comprador. En total. O sea, si yo voy a vender una propiedad en Miami, que cuesta $200,000. A la hora de vender dice, ok, te ofrezco, bueno, te voy a pagar $200,000. De ahí entonces yo como vendedor tengo que sacar un 6% en total. Correcto. Y de ahí se pagan todos los gastos. Del vendedor y de la persona que está ayudando a comprar y a vender, ¿verdad? De los agentes de ambos lados. Los agentes de ambos lados. Que nuestra gente lo sepa. Sí, porque les engañan. Si la Ellos oyen nosotros, 6% y alguien le dirá, sí, 6% para el que vende y 6% para el que compra. No. Es 6%. Y si es 6% en total... O sea que si hay un agente del otro lado que está ayudando al que va a comprar, pues de los 6% se le da 3 a ellos y 3 para nosotros. Son 3 para cada uno, 3 para el que vende, ayuda a vender y 3 para el que ayuda a comprar. Muy importante información. 6 en total. Muy bien, eso en Estados Unidos y a lo mejor puede también, no sé cómo funciona en otras partes, o sea que no hay un... Y después también hay costos de cierre, obviamente que los costos de cierre, el comprador va a siempre tener costos de cierre y el vendedor también tiene costos de cierre, que eso es por reglamento de la ciudad o del estado donde esté. Eso no tiene nada que ver con la persona que le esté ayudando. Y el prestamista también. Y el prestamista también, correcto. Si alguien que nos está viendo quiere llamarles o trabajar con ustedes o a lo mejor que les ayuden ustedes a vender una casa o comprar una casa, ¿cómo las pueden contactar? Ay, muy fácil. Puede llamar Rosa y Mori. Rosa o Mori. El número de la oficina es 305-525-9777. Perfecto, ya saben, ese es el número de teléfono. Bueno, les quiero contar que yo quería compartir esta historia con ustedes porque yo las he conocido a ellas y aparte me llamó mucho la atención que aparte de ser dos mujeres viudas que han salido adelante, que se han unido a través del trabajo y que esa relación de negocio se ha traducido en una amistad que es más una hermandad. Estas dos mujeres también hacen una labor social que yo se las aplaudo. Y yo quiero que ellas nos compartan hoy, ya para terminar esta entrevista, esa labor social tan linda. A veces usted sabe que pasamos por la calle, pasamos debajo de los puentes, vemos las personas sin hogar y les tenemos miedo, a veces nos dan asco, a veces le tenemos repudio porque están sucias, porque las mujeres las vemos que están ahí, que duermen en la calle o en cualquier área de la ciudad o donde usted viva. Y en la ciudad de Miami hay muchos indigentes, hay muchas personas homeless, hay muchas personas sin hogar, hombres y mujeres y niños. Y lo que han hecho estas dos amigas, Mori y Rosa,
es un proyecto muy bonito y de verdad digno de compartir hoy, porque a lo mejor ustedes quisieran ayudarles también a hacer posible esta labor social. Pero buenísimo. Háblenme de este proyecto. ¿Cómo se llama? The Giving Purse. The Giving Purse. llama- ¿Cómo se traduce en español eso? La cartera que da. La cartera que da. La ¿De car- qué se la trata? cartera humanitaria, Sí, supongo. humanitaria, sí. Y eso quiero aclarar, eso se lo debo todo a Rosa. Cuénteme cómo comenzó este proyecto sí, y hace porque es cuánto bien tiempo. Todo lo que importante. yo he hecho no lo puedo hacer sin ella. Pero esto se trata de proveerle, ¿está correcto eso? Sí, proveerles. Productos, más que nada productos sanitarios a las mujeres que están viviendo en la calle. Toallas sanitarias, Sí, jabón, pasta de dientes. cepillo de dientes, todo tipo de wipes, Imagínate. todas esas cosas. Cosas que- de higiene mayormente. Sí, y se lo damos en una cartera. Coleccionamos carteras, por ejemplo, si nosotras mismas, empezamos con nosotras mismas y nosotros. nuestra familia, todas las carteras que uno se cansa de las carteras. Y que están en buen estado. Están Sí. en buen estado. En vez de donarla, dijéramos a Goodwill o ponerla en un garage sale, nos las dan a nosotros. Entonces nosotros las llenamos de estos productos sanitarios y ya cuando tenemos una pila de carteras, a 15, 20 carteras, vamos personalmente al downtown, abajo de los Un puentes, puente. a Camilla's house, aquí y allá donde los veamos y le ofrecemos Y estas las carteras. entregamos, las carteras. Y eso es para nosotros, eso es un regalo para nosotros, dar eso. ¿Tú comenzaste el proyecto? Las dos lo comenzamos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 3 años, 2 años. 2 años y pico, 3 años. Sí. A veces a uno le da miedo acercarse a estas personas porque no sabes cómo van a reaccionar y son seres humanos que tienen historias poderosas que les han llevado a vivir en la calle. Sí. Sí. Muchos incluso eran personas que tenían sus hogares, que tenían trabajos dignos y de repente pierden trabajo, pierden todo. Cuando uno pierde el trabajo a veces pierde la familia. Yeah, Cuando sí. ya no hay dinero empiezan las Sí, peleas y sí. la gente se separa y no encuentras el camino y hasta emocional y mentalmente pues sufres trastornos y terminas viviendo en la calle o en, o en un auto, un Sí, carro. sí, Hay sí, muchas sí. personas. Y Muchas personas. en la ciudad de Miami, donde ustedes viven, hay mucha pobreza. Como mucha hay mucha pobreza. riqueza Sí. y hay mucho glamour, hay mucha pobreza. ¿Cómo sentiste esa primera vez que te acercaste, tú Rosa y tú More, a una persona sin hogar en la calle y le entregaste una cartera llena de estos productos básicos? Bueno, mira, primero de todo, a mí nunca me ha dado miedo estar en esos barrios. Qué bueno. Nunca he sentido ese miedo. O ansiedad. Sí, Sí. sí sentí ansiedad, sospecha Ajá. de la persona, la persona homeless que se acercó a mí cuando yo le ofrecí la cartera. Como que había... Él no confiaba en ti, no sabía que le estabas dando. Exacto, O sea, uno exacto. tiene miedo a acercarse a ellos, pero ellos también tienen temor. ¿Por qué esta persona se acerca a mí si nadie se acerca a mí? Al principio exacto, piensan exacto. que qué es lo que está haciendo esta persona. Sí, Sí. Pero cuando yo abro la cartera y le enseño, mira, esto es para ti, mira lo que hay aquí, y se la doy. la Establece sonrisa- una sí, relación ya cambia de confianza. completamente. ¿Cómo reaccionan? Oh, es como ¿Vieron Una un ángel? sonrisa, sí, una sonrisa. Sí, la sonrisa enseguida cambia toda la energía. Y entonces las demás, porque siempre están en grupo, ya las demás ven y empiezan a venir. Y las carteras se nos acaban enseguida. Ya nos conocen cuando van. Ya nos conocen. Ya hay 2 o 3 que no han visto y saben que quiénes todos somos. Y dicen, conocen. mira, ahí están. Y le dicen a los demás, Ya, ¿verdad? enseguida. Correcto, sí. Enseguida. ¿Cómo sentiste tú Oh. cuando fuiste por primera vez con tu amiga? ¿O tú fuiste primero sola? No, fuimos las dos. O las siempre dos. de grupo. Sí. No, lo que Fuimos las dos. pasa es que Rosa fue la que inicialmente tuvo la idea. Yo tuve la idea, pero cuando yo se la dije a ella le interesó mucho también. Entonces, entre las ustedes dos entraron hicimos en el acción esfuerzo. juntas. Sí, 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 Fueron por primera totalmente. vez juntas. Juntas. ¿Y sí. llegaron a dónde? ¿Al downtown de Miami? Al downtown. Al de Miami. downtown. Y se estacionaron en su auto. En realidad, Bueno, tuvimos que dar vueltas con el cantidad. auto para entregar las carteras. ¿Por qué? Y ahora, bueno, porque hay veces que no teníamos en la primera vez, yo creo que eran como 20 carteras Sí, la primera vez, sí. y no encontrábamos una zona donde hubieran 20 personas juntas. O querían un grupo grande. Sí, Claro, sí, sí. entonces- Veíamos unas por aquí, entonces manejábamos 2 o 3 dos cuadras calles y más. dábamos la vuelta y ahí, mira, ahí hay otra. Y así fuimos. Pero ya repartiendo. ya sabemos dónde están los grupos.
Y ahora no solamente lo hacemos para mujeres, porque tuvimos muchas ocasiones que nos bajábamos con una cartera y venían hombres y nos decían, pero ustedes no tienen nada para los hombres. Sí. So, ahora también necesitan lavarse sus dientes, asearse, bañarse. Sí, entonces ahora las ya toallitas aceptamos no solamente carteras, sino mochilas y mochilas. Todo lo que sea. Si alguien nos está viendo y les quiere mandar bolsas o a lo mejor toiletries, como le dicen, ¿no? Toiletries, claro. Pastas de dientes, cepillos y eso, ¿lo pueden hacer? ¿Tienen claro que sí, 305-525-525-9777. De nuevo repitan el número. Ok, 305-525-9777. Se los pueden mandar, comuníquense con Rosa y Maury, porque es una labor social que yo pienso que es diferente, que es tan bonita, y lo que más me gusta es que es de mano a mano. Mano a mano, sí. Que nosotros no le ganamos eso nada. Es lo que a nosotros nos gusta también. Que es y ver la reacción de las personas, porque esa es la parte más, le están tocando la fibra de la dignidad humana. Muchas han llorado, muchas sonrisas, muchas han llorado. Hemos visto mujeres con bebé en la mano y la barriga. Tantas situaciones. Vaya, vamos de personas que le vendemos casas de lujo a personas que no tienen casa. Correcto. De un extremo al otro. Y por eso nos mantiene humana. Esa sensibilidad les hace únicas y por eso están aquí conmigo hoy. Sí, Y yo quiero que la historia de ustedes de vida y de mujeres luchadoras, emprendedoras y que no se quedan con ese éxito, sino que lo comparten con los más necesitados, pues que ojalá puedan inspirar a muchas de las personas que nos están viendo hoy. Y que puedan también ellos a lo mejor ser parte de esta obra, de ayudarles a ustedes a hacer lo posible, ¿verdad? Porque cada bolsa que ustedes entregan, cada mochila que ustedes entregan, pues edifica la vida de una persona que no tiene quien por ellos. Correcto. Exacto. Yo les quiero agradecer mucho su tiempo, les aprecio, les admiro y gracias por compartir conmigo, ¿verdad? También algunas partes de su vida íntima, como es lo que han vivido a nivel personal. ¿Hay alguna palabra con que les gustaría dejar a esas mujeres que a lo mejor se sienten en este momento que no tienen un camino, cómo salir de ello por cualquier cosa que estén atravesando? ¿Algún consejo para nuestras familias que nos están viendo? Que nunca dejen de tener fe. La fe mueve montañas. Sí. Y mientras que uno sepa que alguien los va a ayudar, se hace realidad. Buscar ayuda también, ¿verdad? Sí, definitivamente. Buscar ayuda, porque a veces necesitamos buscar y nos encerramos y no queremos pedir. No, ¿Y tú, Rosa? Que Dios no nos manda nada que no podamos hacer. Si te lo mandó, es porque puedes. Bueno, así las dejo. Recuerden darle dedito arriba a este video, suscribirse a mi canal en YouTube, Neida Sandoval Oficial, es gratuito, y compartan esta charla, esta historia de Rosa Díaz y Maury Machado, dos mujeres llenas de mucho éxito, de mucha fe y de mucho amor para la humanidad, lo más importante. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye. Gracias.